Bueno, lo que traía es una presentación, es un artículo que se publicó de posterior a la muerte de Cantor. Él murió el 2 de febrero de 1984 y se publicó esto en la revista El Behavior Analyst, que hoy tiene otro nombre. Eran 4 artículos en honor a sus contribuciones y este es uno de ellos que escribe Linda Parrott, Parrott Hayes creo que es el apellido. Es las contribuciones de Cantor a la psicología y a la filosofía, una guía para un estudio posterior, digamos, una introducción. Bueno, ella empieza hablando de cómo se preparó, cómo fue la preparación de Cantor para una carrera en las ciencias, y cita el libro de Cantor de 1982, Psicología Cultural, en la que él hace una distinción entre las reacciones de estímulos que pueden ser convencionales o idiosincráticas. La predominancia en la personalidad de una persona de rasgos idiosincráticos dice que es producto de que esa persona fue culturalizada bajo múltiples colectividades. Entre estas reacciones idiosincráticas, él ubica, por ejemplo, conductas que se llaman inteligentes, que son llamadas tradicionalmente inteligentes y racionales, porque estas actividades ejemplifican variabilidad y heterodoxia en contraposición a la conformidad. Él dice ahí en una cita que pone Parrot, dice Cantor: ser psicológicamente dominado por las circunstancias o por un grupo es en sí mismo no ser inteligente. Para ser inteligente uno tiene que ser diferente, incluso aunque pueda estar equivocado. Para ser razonable uno tiene que enfrentar un problema uno mismo, incluso aunque uno esté en peligro de empezar de las premisas equivocadas. Con este análisis, Cantor describe su propio desarrollo intelectual como producto de haber tenido la oportunidad de comparar muchos aspectos de diferentes culturas como resultado de pertenecer a una familia que recién había llegado a Estados Unidos. El resultado de estas experiencias, según él, fue un naturalismo temprano arraigado, y naturalismo en el sentido de que el conocimiento tiene que basarse en la observación de la forma en que las cosas y los eventos existen y cambian según las circunstancias. Está, Armado con esto. Alan, perdón, Sí, ¿estás pasando la presentación o todavía no? ahí pasé una diapositiva, ¿no Vale, cambió? es que no ha cambiado. A ver, Ahí ha cambiado ahora. ahí cambió. Estamos en la 3. Yo estaba viendo en la 1 todavía. La 2 no la he Ah, visto. ahí está, uno, dos, ahí se ve. No, no. A lo mejor si está en pantalla completa no se ve. Ah, aquí. Ahí se ha pasado la segunda. Pero no se ve completa, ¿no? Mm, Sí, se ve completa. Ah, está bien, bueno, lo dejo así entonces, voy pasando así. Vale. Y estaba por acá, ahí cambió, se Ahí, ve en rojo. perfecto. Ok. Así. Bueno, entonces, armado con este naturalismo, con esta definición de naturalismo, entra a la Universidad de Chicago en 1910. Él eligió una carrera en psicología principalmente por dos motivos. Primero, porque estaba fascinado con el objeto de estudio, y segundo, porque tenía la creencia de que muchas insuficiencias de las ciencias y la filosofía se debían a formulaciones inadecuadas sobre la psicología, como vamos a ver más adelante. Para cuando él llegó a la Universidad de Chicago, Angel era el presidente del departamento de psicología y el funcionalismo era la doctrina predominante. No está claro, dice Parrott, qué influencia tuvo la escuela funcional en el desarrollo de la posición de Cantor, porque aparte de que compartía en ciertos términos psicológicos, la psicología organísmica, como se llamaba entonces, no se parecía poco al funcionalismo. Cantor, por ejemplo, usó el concepto de adaptación, pero lo usó en una forma no técnica para referirse a modificaciones en la condición del organismo provocadas por la actividad psicológica que pueden mejorar o impedir la supervivencia, a diferencia del funcionalismo que consideraban que la adaptación es para mejorar las chances de supervivencia. Entonces, Cantor rechazaba esta teleología del funcionalismo. ¿Y qué es la teleología? El funcionalismo. Sí, la teleología. El concepto de función también lo usaba, pero a diferencia de Angel y Eckhart, que lo usaban como para referirse a la acción, y particularmente a la acción de la mente en la relación entre el organismo y la estimulación, él lo usaba como lo extrajo de las matemáticas para referirse a una relación conmutativa entre dos elementos. Estos elementos, bueno, son
la respuesta del organismo y la estimulación del objeto. Cantor fue más allá y abandonó el concepto de mente trascendental, porque la dicotomía entre mente y cuerpo, según él, que había sido originada en la cultura judío-cristiana, era la principal fuente de inadecuación en la filosofía y en las ciencias, donde justamente el percibir, observar y conocer del investigador tienen que tenerse en cuenta. Entonces introdujo el nombre de psicología organísmica en 1921 para llamar la atención sobre todo del naturalismo de su posición. Pero después, en algún momento anterior a 1937, lo cambió por psicología interconductual, para distinguirse de otras propuestas organísmicas, también naturalistas. Para entonces la psicología era la ciencia de las interacciones concretas entre el organismo biológico, de ahí organísmica, y el ambiente físico, el medio ambiente físico. Una similitud entre el funcionalismo y la psicología organísmica era el énfasis que hacían en el contexto en el cual toma lugar el evento psicológico. Cantor distinguió explícitamente entre los objetos y las respuestas y sus respectivas funciones, entre objetos y funciones de objetos y respuesta y funciones de respuesta. Esto, según Parrot, lo distinguía de conductistas asociacionistas como Pavlov o Watson. En ese respecto, ambas posturas fueron influenciadas por Darwin. No es que una influenció a la otra, sino que ambos fueron influenciados por Darwin. Cantor era un gran admirador de Darwin y aunque no veía nada recomendable en algunos conceptos, como por ejemplo la selección sexual, veía como un beneficio el acento que hacía la teoría de la evolución en los campos de factores que forman el contexto en los que ocurren los eventos. La única influencia real, visible, dice Parrot, del funcionalismo pertenecía a los temas y problemas que abordaban ambas posturas en los inicios. Como estaba en boga el dictamen de William James, eh, el de pragmatismo, de que la adecuación de una teoría se evalúa mejor en términos de su utilidad, esto llevó a que se evalúen en el campo del desajuste psicológico. Cantor publicó 2 de sus primeros papers sobre el tema en 1918 y 1919 y después no le prestó demasiada atención al tema, por lo que ella dice que probablemente ese interés no haya sido genuino de Cantor, sino por sus profesores funcionalistas. Entre 1915 y 1917, Cantor toma un puesto en la Universidad de Minnesota y comienza a sistematizar su propuesta porque tenía que explicarla a sus alumnos. Esto lo lleva a desarrollar a la par una nueva filosofía. Ahí empieza con un artículo en 1917, La naturaleza funcional de las categorías filosóficas. Y en 1920 se muda a Indiana y deja el puesto en Chicago. Se interesa en la percepción por 2 motivos. Primero, porque la percepción es una fase integral de la observación, como dijimos, sobre la cual se basan todas las construcciones científicas. Las leyes, las teorías y descripciones se basan sobre la observación. Y segundo, porque el modelo tradicional, desde Newton, proponía, por ejemplo, que los estímulos con los que hace contacto el organismo son cantidades de energía que no tienen forma, no tienen color y son indiferenciados, sobre las cuales luego la mente produce experiencias o sensaciones de esos objetos, y las llamadas propiedades secundarias. Para Cantor, este modelo confundía las propiedades estimulantes de los objetos con el medio a través del cual se interactúan. Para evitar esta confusión fue más allá y bueno, articuló el concepto de medio de contacto en su sistema psicológico. En los siguientes 7 años publica cerca de 33 artículos sobre filosofía y psicología, donde trata muchos temas, realismo, ética, factores biológicos en la actividad psicológica, etc. Estos artículos se condensan en el Principio de Psicología, que se publica en 2 tomos, en 1924 y 1926, y a diferencia de las obras homónimas, es decir, que tenían el mismo título, de Spencer y James, él se despega de la biología. Ellos se basaban en la psicología como un anexo de la biología, y él dice que no, que los eventos psicológicos se pueden describir en un nivel de análisis justamente psicológico, y siendo naturalista. Una versión más simple de estos principios de psicología se publicó en 1933 con el nombre de un estudio de la ciencia de la psicología. Esta obra se revisa con Noel Smith en 1975 con el nombre La ciencia de la psicología, un estudio interconductual, que es el libro que estamos leyendo nosotros ahora,
por eso le hice este apartado aparte. Este libro tiene un estilo más moderno de escritura e incluye interpretación interconductuales de problemas y proyectos de investigación clásicos y contemporáneos, y una sección sobre estadística que no estaba en la original. Los autores dicen que el objetivo era producir una presentación sencilla de la psicología científica, sin ceder a los atractivos del mercado de libros para darle forma a los contenidos, al estilo, para obtener ventajas comerciales. O sea, es decir, no les importaba vender, sino dar una presentación lo más fiel posible al interconductismo. Eh, entonces, la psicología organísmica se diferenciaba del conductismo de Watson, según Parrott, por ejemplo, en los conceptos de estímulo y de respuesta. Para Watson, la psicología era el estudio de la actividad reflexiva de varias partes del organismo, como estuvimos viendo, sobre las cuales los estímulos tenían un control causal. Para Cantor, las respuestas, ya sean glandulares, musculares, entre otras, son solo fases secuenciales de la respuesta integrada que es ejecutada por todo el organismo. Y las funciones de estimulación de los objetos, y no los objetos en sí, son las que tienen la importancia psicológica. Entonces, el dato psicológico básico era la función que se obtenía entre la estimulación del objeto y la respuesta de todo el organismo. Y así ninguna es interpretada como causa de la otra. Para ese entonces, para Cantor, la pregunta sobre la causalidad era motivada por tratar de implicar procesos más fundamentales, ya sean facultades mentales o mecanismos neurales, y como estas implicaciones en ese momento para él no eran necesarias ni útiles, la cuestión sobre la causalidad no la respondió. Después hace una presentación de algunos estudios especializados dentro ya del marco organísmico o interconductual. Primero habla de los aportes que hizo la psicología social y dice que durante los 6 años, mientras preparaba el principio de psicología, publicó 9 artículos sobre el tema. 5 de ellos los reimprimió después en una colección que abarcó artículos de un periodo de 55 años que se llamaba El objetivo y el progreso de la psicología y otras ciencias, de 1971. Este constituía un comentario crítico y una reformulación de esta subdisciplina de la psicología. Ahí rechazó que el estudio de los grupos fuera el objeto de estudio de la psicología social, y también rechazó que lo sean los procesos de socialización, por 2 motivos. Primero, porque estos eran articulados respecto a solo ciertos tipos de conducta que tradicionalmente se tratan como de psicología social, como el desarrollo del lenguaje, los mitos, las costumbres religiosas y otros hechos grupales, pero descuidaba el análisis de otras actividades que claramente son colectivas, como ciertas actividades técnicas, artísticas y profesionales. Y el segundo motivo fue que como estos fenómenos etnográficos solo pueden ser descritos estadísticamente con grandes poblaciones, no se consideraba el análisis de ajustes sociales individuales. Entonces, en esta época, la psicología social para Cantor era el estudio de las reacciones comunes de los individuos a objetos y condiciones que habían adquirido funciones de estímulo generalizadas. Estas reacciones comunes se llamaban conductas culturales y las funciones de estímulo comunes se llaman funciones institucionales. Ambas surgieron y se coordinaron bajo auspicios de circunstancias de grupos particulares. Esta tesis y las críticas a visiones tradicionales se terminan condensando en un libro como un outline, sería como un borrador de la psicología social, un esbozo de la psicología social de 1929, donde además aborda relaciones con otros hechos que inevitablemente están conectados, como las conductas idiosincráticas que mencionábamos antes, actividades biológicas y otras circunstancias. En 1982 publica otra revisión de este libro titulada Cultural Psychology, que es la que nombramos al principio, que refleja ya la evolución de los conceptos de la psicología interconductual, ya no es de la psicología organísmica. Respecto a la psicología del lenguaje y de la gramática, Cantor se interesó en ese tema desde la época en Chicago, de la época que estudiaba. Ya en su disertación doctoral trató la terminología que usan los filósofos o que usaron los filósofos tradicionales en sus especulaciones epistemológicas y ontológicas, y criticaba la creencia de ellos en que las categorías filosóficas, que son palabras,
eran realidades independientes en lugar de construcciones particulares de filósofos particulares. Este tema fue elaborado en artículos desde 1922 a 1938 y los publica en un libro que se llama Una psicología objetiva de la gramática, de 1936. Ahí postula que las palabras son cosas del lenguaje y no los ajustes lingüísticos en sí, y una ciencia del discurso entonces no se puede basar en el estudio de las palabras, sino en el estudio de los ajustes comunicativos. Estos ajustes difieren de otras actuaciones psicológicas solo en el hecho de que son biestimulacionales, perdón, mientras que los ajustes no lingüísticos son uniestimulacionales. Biestimulacionales es porque la misma respuesta de hablar está controlada por la función de estímulo de lo que se dice en sí y de la conducta del oyente. Entre 1936 y 1976 publica 2 artículos en la revista Psychological Record, que fue fundada en 1937 en parte por los esfuerzos de Cantor. Él publicaba ahí con el seudónimo The Observer. En 1977 publica un segundo volumen sobre el tema llamado Psychological Linguistics, lingüística psicológica, donde profundiza más el tema. Y finalmente habla de la psicología fisiológica, donde, bueno, Cantor tuvo que desarrollar una posición sobre qué era la ciencia, y él dice que las cosas y los eventos forman un todo continuo en evolución. Cada ciencia reclama aspectos particulares de ese todo natural para estudiarlo especializadamente. Esto quiere decir que las entidades aisladas y el conocimiento que se obtiene sobre ellas son productos de actividades y operaciones lógicas, y no son los eventos en sí. Las descripciones, las definiciones, las leyes y principios científicos son construcciones verbales. Para avanzar en el conocimiento de la naturaleza es necesario que cada ciencia opere de acuerdo a reglas comunes y consistentes con las demás ciencias. Esta necesidad se agudiza y se complejiza para ciencias que comparten el objeto de estudio, como la biología y la psicología. Para Cantor, las soluciones históricas, como el paralelismo, el interaccionismo y la tesis de la identidad, eran infructuosas. Todo este pensamiento respecto al tema evoluciona desde 1920 y culmina en un libro 25 años después llamado Problema de Psicología Fisiológica. La tesis central ahí es que los factores biológicos participan en los eventos psicológicos, facilitando u obstaculizando su ocurrencia, pero no son ni las bases ni la causa de los eventos psicológicos. Cantor después retoma los problemas de lógica y filosofía en el artículo Implicaciones filosóficas de la psicología organísmica en 1929, donde argumenta que la tradición filosófica se basa en concepciones psicológicas erróneas, como ya dijimos, donde actividades como el pensar o el razonar eran consideradas procesos psíquicos que eran capaces de trascender la observación, esto dando lugar a la visión de que los procedimientos lógicos son de validez universal. Cantor criticaba esta posición y dice que cuando se conciben correctamente, se comprende que son interacciones sutiles de personas particulares con materiales y circunstancias particulares. La filosofía entonces se queda sin una base sobre la cual especular sobre el mundo en general. Y así la única diferencia de la filosofía con la actividad científica y de una ciencia con otra son los materiales que les interesan a cada una. En este sentido, la filosofía también es una ciencia, la ciencia de la evaluación crítica. La filosofía opera sobre productos científicos, descubriendo su trasfondo ideacional, su armonía con los eventos de los que derivan y su consistencia con las demás ciencias. Todo este análisis se concreta en un tratado de 2 volúmenes llamado Lógica y Psicología en 1945 y 50, y la tesis central era que la filosofía técnica o lógica es el proceso de construcción de sistemas científicos. En el volumen 1 de esta obra presenta todo un conjunto de supuestos rectores básicos de su postura filosófica y después analiza temas generales como el desarrollo de la lógica y la psicología a lo largo de la historia, la relación entre una y otra, el lugar del lenguaje y de los símbolos en la lógica, etc. En el volumen 2 describe operaciones lógicas específicas como la abstracción, generalización, definición, probabilidad, etc.
Respecto al tema de la causalidad, Cantor lo aborda en esta obra, trazando primero el desarrollo histórico del significado de la causalidad, desde su origen como un acto de creación personal, pasando por la consideración de que es un principio que da cuenta de todo lo que sucede, hasta la visión de las causas como reglas de orden y regularidad, junto a problemas como el predecir y controlar sucesos futuros. El resultado, según Cantor, de esto fue el reemplazo que seguía siendo problemático de la causalidad como un tipo de potencia por el de funcionalidad. Para Cantor, la causación entonces resulta de cambios en los campos de eventos. La descripción causal se trata de enumerar los factores participantes en una situación dada, y el conocimiento causal, el conocimiento de las causas, es el conocimiento del patrón de eventos que forma dicha situación. Así, según él, terminan borrados cualquier vestigio de ultimidad o universalidad en las interpretaciones causales. Los eventos psicológicos entonces ocurren sin determinaciones internas ni externas. A diferencia de otras psicologías conductuales, dice Parrot, la conducta psicológica entonces no se interpreta como causada por la estimulación proveniente del entorno. Esto es lo que lo diferencia de otros conductismos, por ejemplo. Este supuesto se explicita a partir de 1959 en Psicología Interconductual, un ejemplo de construcción de un sistema científico, y es lo que pasaría a diferenciar, según Parrot, a la psicología interconductual ya de la organísmica. A esto, a lógica y psicología, le sigue un tercer volumen en 1953, con el que se llama La lógica de la ciencia moderna, donde ahí es donde más insiste en alertar a los científicos sobre que sean conscientes de los supuestos filosóficos con los que trabajan y sus orígenes y sus influencias. Él dice ahí que el éxito de la ciencia depende de una continuidad entre lo que se postula y lo que se observa, que era algo que él consideraba imposible bajo la influencia de la metafísica tradicional. En 1981 aparece el tratado final sobre filosofía, llamado Filosofía Interconductual, donde hace un estudio crítico de problemas históricos en filosofía y expone ya una nueva filosofía ahora acorde a la psicología interconductual. Discute ahí varias disciplinas como la lingüística, la ética, la política, etcétera, desde la perspectiva interconductual, ya interconductual. Bueno, por último, Parrot hace un apartado sobre la historia psicológica desde la perspectiva interconductual. Dice que cuenta que Cantor deja Indiana en 1957, luego de la muerte de su esposa, vuelve a Chicago con su hija, donde lo nombran profesor emérito hasta su muerte en 1984. Allí se propuso corregir la falta de tratamiento fáctico de la carrera de psicología como disciplina científica y se comprometió a arrastrar la evolución de la psicología como ciencia. Esto se completa en 2 volúmenes llamados La evolución científica de la psicología, que se publica en 1963 y 69 respectivamente, y allí divide la carrera de psicología en 4 períodos. Primero, partiendo del naturalismo ingenuo de Aristóteles y sus predecesores, pasando por los siglos de dominación de la autoridad religiosa sobre el pensamiento científico. En tercer lugar, el surgimiento de las ciencias biológicas y toda su implicación en la mala interpretación de los eventos psicológicos. Y por último, la revolución conductual que tuvo lugar en el siglo XX. En esta obra todas las fuentes son primarias y las referencias se dan en los idiomas originales. Según Parrot, es el único intento de describir la historia de la psicología desde un enfoque naturalista y objetivo, y ella señala que, dada la fecha de la publicación, podría ser necesaria suplementación respecto al reciente renacimiento cognitivo en la psicología y cuáles son las circunstancias culturales que son responsables de ella. Finalmente, en 1983, Cantor publica La tragedia y el continuo de eventos, que sería su gran obra filosófica. Ella dice que Cantor le comunicó personalmente a ella, o sea, le dijo que era como completación, sería la completitud de su obra filosófica, de su programa filosófico. Y allí él definió la tragedia como el truncamiento del potencial. Y bueno, por último había hecho esta línea de tiempo para ubicar
la obra que está ahí en rojo, que es la que estamos leyendo nosotros, en 1975, es La ciencia de la psicología, y vemos que ya es casi al final de sus grandes obras. Estos son los libros más importantes que fui mencionando, y vemos que está un poco antes de que complete su programa filosófico y su programa psicológico con psicología cultural. Bueno, vemos que eh, la ciencia de la psicología era una revisión del resumen de los principios que se publicaron en 1924 y 1926. La revisión fue en 1933, como vemos ahí. Y no sé si se ve el cursor, pero bueno, ahí lo pueden ver. Y eso sería todo. Gracias. Muy buena introducción, la verdad. Está bastante interesante. Y si alguno tiene alguna pregunta que hacerle a Alan, podemos dar unas preguntillas. Sobre todo yo quería ver la diapositiva 7 si la puedes poner. Sí. No te escucho ahora, estás muteado. Ahí lo ven. Ahí. A ver, las 7. A ver, baja la 8. Vale, sí. Aquí me ha parecido muy interesante lo del medio de contacto. Yo también lo voy a explicar luego un poco más a detalle. Pero es muy interesante porque Cantor decía que no había que confundir los medios de contacto con los estímulos. Sí. Por ejemplo, la luz en sí sería un medio de contacto que permite que un ojo vea un objeto. Pero decía que el medio de contacto en sí no era una estimulación, sino era lo que, digamos, permitía que el objeto mostrase sus propiedades al organismo. Y la verdad es que me parece estupendo porque tiene en cuenta como las distintas capas, digamos, las distintas variables que están afectando en un momento concreto al comportamiento. Como que lo abstrae muy bien, lo analiza de forma muy molecular y en su segmento interconductual que ahora hablaremos, eh, especifica muy bien todas las partes que intervienen en la conducta. No sé si a lo mejor hay alguna más que él no haya pensado, no haya dicho y tal, pero me parece uno de los mayores aciertos, al menos de su análisis de las interacciones psicológicas, desarrollo del segmento interconductual y bueno, el medio de contacto que forma parte de ese segmento me parece una maravilla. Estamos con él en psicología, permite entender muchas cosas, comportamiento humano y animal. Y luego te quería preguntar en el que ponía sobre teleología. Teleología del funcionalismo, teleología funcionalista o algo así era. Ahí, rechazó la teleología del funcionalismo. Antes te he preguntado, pero no sé si a lo mejor no me he explicado bien o lo que sea. Te he preguntado que a qué se refiere con la teleología del funcionalismo. Era una distinción respecto al concepto de adaptación que para los funcionalistas tiene un fin. O sea, teleología refiere a que las cosas tengan un fin. Entonces, por ejemplo, él rechazaba la idea que la adaptación tenga el fin de aumentar las posibilidades de supervivencia del Ah, organismo, porque también las puede impedir. claro. Entonces Que, no compartía esa idea en particular, pero usaba la palabra adaptación también, claro, que en esa época al menos. él decía que los funcionalistas tenían como o sea, pensaban que el organismo siempre trata de adaptarse a lo mejor al ambiente y que su conducta es para ello. Pero en realidad, claro, por ejemplo, fumar o yo qué sé, hay ciertos comportamientos Claro, sí. que pueden ir al contrario, digamos, de la supervivencia de ese organismo. Aunque es Sí, esto raro. es al menos lo que Sí, termina. no, que al menos es lo que presenta Parrot, ¿no? Después se puede discutir si realmente los funcionalistas pensaban esto o todos los funcionalistas postulaban esto, pero bueno, ella cita a Ángel y a Carr, por ejemplo. Claro.
para discutir esta posición. Pero me parece muy interesante porque yo creo que es muy acertado. Al final, las explicaciones teleológicas muchas veces no resuelven los problemas. O sea, no permiten entender, digamos, en realidad lo que está sucediendo, sino más bien es como un tipo de respuesta que te deja como satisfecho, pero en realidad no ha resuelto las dudas. Y yo creo que hizo muy bien ahí en rechazar esa teleología. Y de hecho, cuando hacemos análisis funcional, análisis conductual, muchas veces caemos en esa teleología, de hecho. Sí, yo he escuchado por ejemplo, algunos analistas de conducta que lo hacen con intenciones pedagógicas, igual no creo que realmente quizás en profundidad lo acepten, pero decían, por ejemplo, el condicionamiento pavloviano ocurre por algo y el Sí, condicionamiento operante ocurre para algo. eso es. Y sí, es una forma didáctica de entenderlo, pero Eh, cuando uno piensa que ocurre para algo, está siendo teleológico. claro, es un seco pragmatista ese en el lenguaje, vamos. Cuando hablamos, muchas veces se nos cuela un lenguaje pragmático para entendernos y tal. Eso muchas veces crea ambigüedades. Por ejemplo, en un problema de matemáticas que se diga se ha encontrado un átomo de helio en el Sol. Nadie puede ir al Sol y coger un átomo de helio, o sea, se muere. Entonces, es como una forma, digamos, de entendernos, pero sí que es verdad que se cae en esa teleología y es un aspecto muy curioso, la verdad. Sí, mismo la teoría de la evolución a veces se interpreta mal con la teleología. Se dice, por ejemplo, que el ojo está para ver. El Claro, ojo no está para ver. El ojo se produjo por mutaciones al azar sí, y por las consecuencias que tuvo para la especie, se fue desarrollando cada vez más, pero no claro, es que está para ver. claro. Es simplemente pues, producto de las contingencias del azar muchas veces, de mutaciones a veces que no tienen tanto que ver con la necesidad de un organismo. Claro. Sí, muy interesante este debate. Bueno, pues yo he traído pues un pequeño resumen y con algunas cosas que he añadido yo también del capítulo del análisis de las interacciones psicológicas que trajo Cantor y Smith en este libro del 75 que ha comentado Alan, de la ciencia de la psicología. Y el capítulo empieza hablando de los factores que constituyen la interacción psicológica. Hay distintos aspectos que, digamos, permiten que se dé el comportamiento psicológico. En este caso estaría el segmento interconductual, la función de estímulo y de respuesta, los medios de contacto, el contexto interaccional y los sistemas de reacción. Todo esto está en un mismo momento, en un espacio de tiempo específico, actuando a la vez para que se modifique, digamos, la interacción del organismo y los estímulos. Vale. Aquí, pues Cantor propone este esquema, que lo he puesto en inglés, porque es el que mejor se veía, la verdad, del segmento interconductual. Y él habla, ¿veis el curso? Sí, se ve. Vale. Él habla de que las funciones de estímulo y de respuesta se están mutuamente influyendo todo el rato. Casi que podríamos decir que es un bidireccional en lógica propositiva. Que sin respuesta no hay estímulo y sin estímulo no hay respuesta. Eso es, digamos, lo más fundamental del segmento interconductual. Pero también hay distintos aspectos dentro de ellos. Porque el organismo, por ejemplo, como bien ha dicho Alan antes en su presentación, está influyendo a la respuesta. O bien aumentando la probabilidad o bien disminuyendo, como bien Skinner diría con las reacciones de establecimiento. Pero no digamos, no es lo que lleva a la respuesta, no es la causa directa de la respuesta como veis, sino que está incluido en un círculo creo que era el círculo de Euler, la respuesta en el organismo. No es una flecha de causalidad directa. Y luego, pues el estímulo depende del objeto, de las propiedades físicas del objeto en sí. No todos los objetos estimulan de la misma manera y no estimulan las mismas respuestas por eso. Luego está el medio de contacto, que sería este, que por ejemplo sería la luz en el caso de que esto fuera un objeto de un color, por ejemplo, rojo, y nosotros hiciéramos una respuesta para observar y ver esa propiedad de ese estímulo, sería el color. Pues el medio de contacto sería, digamos, la forma en la que se recibe la estimulación.
Es lo que permite que haya esa interrelación. No es un estímulo, ni es una respuesta, ni estimula respuesta ni nada, sino que permite eso. Y luego están los factores settling, no me acuerdo cómo eran, pero las configuraciones, los factores configuracionales. Por ejemplo, sistema político, económico, todo este tipo de cosas están afectando evidentemente a la sociedad. No es lo mismo una mujer en Oriente Medio que aquí en Occidente. No se comportan de la misma manera, bien por los factores religiosos, políticos, culturales. Pues podréis encontrar perfectamente un montón de ejemplos si pensáis un poco. Luego está el campo de eventos, donde suceden los eventos. Por ejemplo, yo que sé. No sé exactamente si es esto, pero por ejemplo, si estamos en una presentación en Meet, pues aquí sería, digamos, la plataforma Meet que está permitiendo todo esto. El medio de contacto sería por la voz y pues los, los cascos para poder hablar y pues eso, la respuesta, los estímulos y tal. Que están todo esto está afectado por este campo. Y luego están los sucesos que suceden después del segmento interconductual, porque esta es una cadena. Decían que era eh, como una verja con espinas. Digamos que es como una verja con espinas porque las espinas es como van seguidas siempre, no paran nunca. Pero para analizar, digamos, la interacción psicológica se hacen segmentos, que es el segmento interconductual. Por eso, Cantor proponía que había un segmento precedente y uno que iba después. Porque el precedente estaba afectando directamente al de ahora, pero el de ahora va a afectar al de después siempre. Y entonces el segmento precedente a lo que él llamaba la historia interconductual, que luego creo que Skinner conceptualizó después de esto como historia de aprendizaje y este tipo de cosas. Interesante. Pero también va una flecha que no se suele hablar mucho en psicología, no se suele tener mucho en cuenta, y es el tiempo. Aquí yo añadiría espacio-tiempo, porque el tiempo no es algo separado del espacio. Entonces, el espacio-tiempo en el que suceden los eventos también está afectando a la situación en sí. No nos comportamos igual ahora, cuando existen, por ejemplo, la tecnología que existe ahora mismo, que en el siglo XIX. No, nuestros repertorios son muy distintos. Entonces, una idea fundamental de esto es que la interacción conductual de los organismos es continua en el espacio-tiempo. No hay una conducta y una respuesta en un momento específico y ya está, no. Sino que continuamente está existiendo un comportamiento psicológico. Vale, y aquí trae un pequeño ejemplo para que se entienda un poco mejor lo que quiero comentar. A lo mejor suena de algo eso. Pero hablando de segmento interconductual, hay funciones de estímulo y funciones de respuesta. Cantor propone en su interconductismo un análisis molar general del comportamiento de la conducta del organismo. Pero entiende que para hacer eso, primero hay que hacer un análisis molecular y para poder inferir sobre el comportamiento o la conducta molar de los individuos. Entonces, eso es el segmento interconductual. Ese segmento permite hacer un estudio molecular para abstraer y analizar molarmente la conducta de los organismos. Por eso entiende que el segmento es una forma de abstraer, un constructo que abstrae para describir la conducta del organismo. No es la conducta en sí, no es el fenómeno. El segmento interconductual es algo muy importante que quería recalcar Cantor. Y otra cosa muy relevante que trae a colación es que la respuesta y los estímulos son interdependientes, como ya comentaba antes. La respuesta solo hay respuesta si hay estímulo y solo hay estímulo si hay respuesta. Sí y solo sí. Sí, solo si hay un estímulo habrá una respuesta y viceversa. El estímulo, por tanto, Cantor entiende que es la acción del objeto que se interrelaciona con el organismo que responde, no el objeto en sí. Entonces, el estímulo no es, por ejemplo, una llama de fuego, sino es el quemar del fuego, el subir la temperatura de un organismo, por ejemplo, que es lo que hace que ese organismo responda ante ese objeto.
Y, por ejemplo, si conoces la mecánica de este juego, del Pokémon, cuando ves que le queda poca vida y está dormido, pues esa estimulación visual es la que está interaccionando contigo. Por ejemplo, observar esto, que es el estado de dormir, o esto, que es la barra roja, que es que le queda poca vida. Eso está interaccionando contigo para coordinar tus movimientos posteriores. Ese estímulo, entonces, en ese momento, es lo que está interactuando contigo y es lo que te hace que tú presiones que vayas a la bolsa del entrenador, te lanza una Pokéball y, y responda ante ese estímulo. No es, digamos, la pantalla, por ejemplo, de la consola, o no es la letra, no es, no, es, digamos, el conjunto de todo ello y tu repertorio, evidentemente, va a estar acondicionado de una manera o de otra. A lo mejor en vez de capturarlo, si ya lo tienes, huyes. Vale. Y luego, después, hablando de los sistemas de respuesta y de reacción, Cantor proponía que había dos tipos de respuestas, las simples y las complejas. Las simples pues, son la unidad de acción mínima de la conducta específica. Por ejemplo, si la conducta es, yo qué sé, reflexionar sobre un tema, pues, primero tenés que mirar, tenés que leer. Pues ese mirar, ese leer, ese preguntar, por ejemplo, sería la conducta simple. La compleja sería el entender en sí. Por ejemplo, en las complejas se deben encadenar las simples, hacer respuestas simples, para que permitís que se dé la compleja. Entonces, para comprender lo que se dice en este debate, por poner un ejemplo, requiere primero de la respuesta simple de leer, la respuesta simple de atenderme a mí, de escucharme y tal, y preguntar, por ejemplo, si tenéis algún tipo de duda que lo podéis hacer en cualquier momento. Y todo eso es lo que permite que se dé esa respuesta compleja. Entonces, como veis, es como una continua sucesión de respuestas simples que se van encadenando formando unas más complejas, pero no hay simples y complejas por separado, sino que está todo a la vez, en un continuo. Además, los patrones de respuesta se pueden encadenar de forma diferencial. Según los sistemas de reacción, los movimientos posturales o verbales y tal, siempre se están adaptando. Por ejemplo, yo no tengo ahora mismo la misma postura explicando que voy a tener dentro de un minuto, aunque esté todavía explicando. ¿Por qué? Porque las cosas que vaya a tener que estar explicando va a hacer que por ejemplo, la verbalización que yo tenga que hacer o la postura que me tenga que poner para explicar la idea sea diferente. Entonces distingue cuatro tipos de patrones de respuesta: los precurrentes, los finales, los centrales y los periféricos. Y también hace una categorización, perdón, una tipología de los tipos de segmentos conductuales. Están los conductuales de proceso, que es cuando se necesita, por ejemplo, solucionar un problema, pues se tiene que ir a un conocimiento que se tiene de antes y encadenar pues, conductas específicas. Por ejemplo, si yo tengo que resolver una suma de 2 más 2, pues tengo que ver qué ocurre cuando el 2 se le suma 1. Y tengo que ir encadenando respuestas previas que he aprendido anteriormente. Los segmentos de operación, por otro lado, es cuando se tiene que emitir una respuesta específica. Por ejemplo, cuando el fuego te está quemando, tú apartas la mano, no te la vas a dejar ahí. O cuando te tiran una pelota de béisbol, pues tú tienes que batearla. Ahí no hay otra respuesta. Tú no puedes, por ejemplo, poner la cara para recibir la pelota y que te dé. Eso no es una respuesta, digamos, precisa y adaptada en el momento. Luego están los segmentos momentáneos, cuando la respuesta se circunscribe a un momento específico. El día 20 es el examen del curso de filosofía. Pues solo ese día puede hacer el examen, no lo puede hacer ni el 21 ni el 19. Los segmentos prolongados, cuando la respuesta se requiere durante un tiempo indefinido. Pues no sabemos cuándo va a ser el examen, pero va a ser en septiembre. Pues yo voy a estar estudiando en septiembre hasta que sea el examen. Luego están los segmentos de conducta deliberados. Es cuando la respuesta, cuando el organismo está atento a lo que ocurre. Que esto podríamos asemejar un poco al condicionamiento operante.
Y luego los segmentos de conducta no deliberada, que es cuando la respuesta, cuando no está atento a las contingencias, que sería semejante al condicionamiento clásico. Aquí pongo un ejemplo de no deliberado, salivar ante una campana que previamente se ha condicionado a la comida. Objeto y función de estímulo. R. El contacto con un mismo objeto, decía Cantor que podía estimular distintas respuestas. Entonces, un mismo objeto no siempre va a tener la misma función. Entonces, según las propiedades del objeto, va a crear o va a tener otra función de estímulo. Por ejemplo, una rosa podrida, pues cuando no se va a oler, pero una que esté sana, que esté bien y todo eso, pues los organismos van a buscar olerla, por ejemplo. Va a ser más fácil que la huelan. Por eso cada objeto adquiere una función de estímulo distinta para cada organismo. ¿Me podéis dar un ejemplo vosotros de un objeto que pueda tener distintas funciones de estímulo según el momento? Bueno, acá hay varios conceptos que, que utilizan esta parte, pero a ver, un ejemplo sería el que menciona, por ejemplo, el de la vela, quemarse con la mano. En función de, por ejemplo, esa interacción previa, Sí, básicamente en este caso el estímulo de lo que sería una vela encendida generaría, por ejemplo, una conducta de evitación o de, por ejemplo, buscar la manera de no interactuar con ese estímulo. Ahora, por ejemplo, la misma persona podría verse obligada a sostener una, por ejemplo, en un contexto, puedo decirlo de alguna manera, un ritual religioso, quizás, donde tenga que tener uno en la mano, sí. y el estímulo sería distinto, pero ahí agregaríamos el elemento que aparece al final del capítulo, que es como el contexto altera básicamente las interacciones. Pues, la respuesta, la verdad. También Eh, un alimento no va a provocar la misma respuesta si está maduro que si no lo está. También, por ejemplo, una manzana podrida no va a responder ante ella igual que a una que esté bien. A la podrida la va a tirar a lo mejor y a la otra te la va a... Entonces, de esta manera también las disposiciones biológicas, como hemos explicado antes, también facilitan o dificultan la adquisición de las funciones estimulares. Por ejemplo, si Frank está muy aburrido, a lo mejor en vez de estarme escuchando, lo mismo está con el móvil leyendo mensajes. Pero si está muy atento o ha estado leyendo, le ha estado gustando, como antes me ha comentado, el libro, es más probable que esté atento a lo que esté explicando. Entonces, podemos también decir que las interacciones con los objetos modelan las interacciones próximas. Esto es lo que explica con la caricia a un gato. Que si un gato luego te da mimos, te lame, te no sé qué, te cuida y tal, pues lo vas a seguir acariciando. Pero si ese gato te araña, pues va a producir una respuesta totalmente distinta. Va a adquirir un reflejo condicionado contrario de evitación probablemente. De este modo, la función de estímulo no opera cuando no se está en contacto con el objeto. Tú no puedes, digamos, modificar la probabilidad de tu conducta de acariciar al gato si no está el gato en sí. A lo mejor podríamos decir, a lo mejor con el lenguaje y tal se podría modificar. Pues esto me gustaría preguntar a vosotros. Realmente yo creo que el lenguaje sí que puede alterar esto, pero cuando estamos hablando de algo, yo creo que sí que estamos trayendo, sí que estamos contactando con el objeto. No con el objeto en sí, pero sí con una abstracción del objeto. Yo creo que esto es lo que nos diferencia de los animales. ¿Qué opináis vosotros de esto? ¿Cómo era que cuando estamos hablando? No entendí Eh, bien la pregunta. Como que cuando estamos hablando, sí que podemos modificar la función del estímulo, aunque no estemos en contacto con el objeto en sí. Que digamos que el hecho de hablar, la conducta verbal, nos permite de alguna manera traer o contactar con el objeto sin que esté el propio objeto. Por ejemplo, yo puedo pensar en que aunque me haya arañado mi gato, no le quiero tener miedo porque le ha pasado mal, porque le han pegado, le han no sé qué, y a lo mejor en vez de alejarme de él, pues lo trato, le doy su espacio y lo mismo le acaricio en otro momento. Pero ahí no estamos en contacto con el objeto, sin embargo, verbalmente, simbólicamente sí que lo estamos. Sí, la capacidad de hablar con uno mismo es una estimulación que modifica
la respuesta frente al estímulo. Claro. Yo creo que es una de las tesis más fundamentales de Skinner, el hecho de que la conducta verbal pueda también mediar las respuestas que damos y pueda permitir modificar nuestras secuencias y nuestras respuestas. La conducta Sí, gobernada por reglas es una investigación muy claro, interesante. sí. Pues si no fuera así, no, o sea, no, por ejemplo, una persona no trabajaría todo el mes para esperar a fin de mes a cobrar, porque si no le dieran la plata todos los días, Claro. no trabajaría, pero sí lo hace porque le dicen que a fin de mes le van a pagar. Buen ejemplo. También Cantor dice que hay distintos tipos de funciones de estímulo. Las universales, las individuales y las culturales. Las universales, de estas, los tres vais a hacer un ejemplo cada una. Las universales son funciones de respuesta que dependen de las propiedades del estímulo y del organismo. Las individuales son funciones de respuesta que son dependientes del individuo específico, por ejemplo, mío. O sea, a ver, por ejemplo, yo tengo una función específica con respecto a un objeto que no tiene otra persona. Y luego las culturales, que son funciones de respuesta compartidas. ¿Me podéis dar un ejemplo de las universales? Básicamente en las universales, bueno, hay varias cosas que entran ahí. En primer lugar, el ejemplo que se suele utilizar en el libro suele ser el reflejo de retirada, lo cual implica que es básicamente aquellos tipos de respuesta que se han establecido más bien filogenéticamente, por ejemplo, que son propias del sistema periférico. Sí, También, por ejemplo, son dependientes del organismo y de las propiedades físicas del estímulo. eso es. Como por Tanto. ejemplo, no sé, agarrar un pez eléctrico y que te responda con agresión, creo que sería un ejemplo, ¿no? Sí. De hecho, creo Después que en la... Cantor lo más Dime. importante también que dice es que suele tener mucha importancia el estímulo en sí, que es inherente al objeto de estímulo. Por ejemplo, el fuego, la propiedad que tiene es la de elevar la temperatura. Entonces, si eso entra en contacto con un sistema, por ejemplo, un sistema biológico como un ser humano, que necesita mantener una temperatura específica, la propia propiedad de ese estímulo va a hacer que el organismo dé una respuesta, en este caso de evitación. Digamos, de lo Claro, fundamental de las universales también. también en las universales entraría lo que él le llama conducta biológica. Por ejemplo, cuando el niño recién nace, todos los reflejos primitivos serían parte de este tipo de respuestas, ¿no? Eso Que es. de hecho compartimos con varios simios superiores. Después, por ejemplo, las individuales ya dependen de una línea, ¿cómo lo puedo explicar? Ontogenética del individuo, porque, por Claro, ejemplo, yo con las liebres es uno de mis roedores favoritos y me gustan como mascotas, pero quizás para una persona del campo son comida, ¿no? Y nada más que eso. claro, eso es. Y las culturales, imagino, un ejemplo sería, a ver, como estamos hablando de conducta, sería decir, bueno, ante el estímulo, el himno nacional, la respuesta sería, por ejemplo, estar parado, erguido, con la mano en el pecho y mirando hacia adelante, como sería el repertorio de respuestas que culturalmente se les llamaría respeto, por Claro, ejemplo, ¿no? por imitación más. O sea, más que porque tenga consecuencias positivas para el organismo en sí o que lógicamente el organismo esté preparado, son respuestas que se han enseñado que culturalmente se tienen que mostrar ante otras personas. Ujú. Claro, Sí, es lo que mencionaba en la presentación sobre psicología cultural de Cantor. Él diferenciaba entre respuestas idiosincráticas, que serían más parecidas a las individuales, sí, y las convencionales, que son las culturales. eso es. Son por convención cultural. Un apunte, la verdad. Y luego también, esto es algo muy importante, y es que hace una taxonomía de las clases de funciones de estímulo. Y creo que arriba, no sé, vosotros a lo mejor lo sabéis, pero creo que utiliza o modifica o de alguna manera o algo así, porque me ha parecido que habla de estas cosas. Y las clases de funciones de estímulo son las primarias y accesorias, las directas y sustitutas, las endógenas y exógenas, las de inherencia unitaria y múltiple, las de ajustes y auxiliares, y las de evidentes y no evidentes. La primaria y accesoria, pues las primarias cuando la función es inherente al objeto, lo que comentamos antes, el fuego, por ejemplo. Que el fuego aumente la temperatura es inherente a ese objeto en sí. Y eso es una función primaria.
Una accesoria sería cuando se condicionan esa propiedad a otro objeto. Por ejemplo, cuando se acerca o suena una campana cada vez que te queman, por ponerte un ejemplo. La campana adquiriría una función accesoria que anticiparía la primaria del fuego. Por un ejemplo. Luego las directas y En este caso, Dime. todo lo que sería función accesoria, desde ahí en adelante ya hablaríamos de conducta psicológica. Sí, yo diría que sí. Ahora me has pillado muy en frío, pero la accesoria sí que tiene que ver con el condicionamiento propiamente dicho, como Cantor pone en el libro, así que yo sí que tiraría Porque por ahí, la verdad. viste que en el ejemplo del gato, él plantea que primero lo acaricia, pero luego, por ejemplo, la presencia del animal aumentaría la probabilidad de que el niño lo fuera a acariciar, entonces por lo tanto el animal ya como objeto de estímulo ya ha adquirido determinadas funciones. Claro, Ya no, eso no sería conducta biológica según esta teoría, claro, será sería psicológica. psicológica. Eso es, la del legado ya hay. Luego Mm. estarían las funciones directas y sustitutas. Las directas suceden cuando la función estimulada opera contiguamente a la respuesta, muy importante, contiguamente, y es cuando se ha presentado una estimulación a la vez que la respuesta y ha aumentado la probabilidad, por ejemplo, el gato. Cada vez que el gato está y la acaricia y tal, aumenta la respuesta si el gato le gusta y responde de la misma manera, o lo contrario. Pero la sustituta es cuando el objeto no tiene la función del estímulo, sino que lo recuerda. Por ejemplo, una tirita que me está recordando que cuando acaricié al gato me arañó. Pues eso sería una función de estímulo sustituta. La tirita no es la herida en sí, o no es el estímulo, no es el gato en sí, pero me está recordando a ello. Luego están las funciones endógenas y exógenas. Las endógenas son dependientes de las condiciones psicológicas y biológicas del organismo en sí. Las exógenas pues residen en objetos diferentes del organismo. En serio. Luego están las de funciones de inherencia unitaria y múltiple. Las unitarias cuando la función en sí está en un solo objeto, cualidad o condición. Por ejemplo, en el gato, en el fuego o en el calor del fuego, o en que el fuego esté encendido, en vez de en varias cosas. Y la múltiple cuando sí que depende de varios factores. El fuego solo es malo, por ejemplo, o tratamos de evitarlo cuando se está quemando, pero cuando estamos cocinando con él, no. Entonces, en una situación en la que viene una persona con una antorcha a pegarnos, ahí sí que vamos a tener miedo del fuego. Nuestra cocina no. Luego están las funciones de ajuste y auxiliares. Las de ajuste es las que producen un ajuste del organismo a su ambiente. Y las auxiliares acompañan esta función de ajuste para facilitarlo. Por ejemplo, cuando una persona te dice mete la quinta marcha del coche y así pues, vas más desahogado. Pues eso lo que está permitiendo es auxilia tu respuesta de ajuste. En este caso, que tú, por ejemplo, a la palanca del cambio, el embrague y tal, y te estás ajustando a las necesidades, digamos, y a la velocidad y revoluciones de tu coche. Luego están las clases de funciones evidentes y no evidentes. Las evidentes cuando se conoce la procedencia de estimulación, es decir, cuando son las contingencias que controlan tu conducta. Y no evidente, pues cuando no se sabe con exactitud. Cuando de repente te van a tararear una canción y no sabes ni por qué lo estás haciendo, pues hablamos de no evidente. Pero esto que decir que Skinner diría que no sea evidente significa que no haya contingencia, no haya control de la conducta por el estímulo. Siempre lo hay. Claro, lo no evidente sería como una dificultad para discriminar la fuente de estimulación. Eso es. Más que una inexistencia de estimulación. Vale. Luego también comenta que hay una serie de malinterpretaciones cuando hablamos de los medios de estimulación, como he comentado antes, y es que habla de los medios de contacto. Dice Cantor que los medios de contacto no son estímulos en sí, sino que permite que se den las funciones de los estímulos, AFR. Entonces aquí vemos una pequeña formalización. El medio de contacto no es el estímulo, y el medio de contacto junto al estímulo produce la función de respuesta. De esta forma, el medio de contacto no otorga las propiedades de los estímulos, como mucha gente
piensa mucha gente, muchos científicos interpretan, la luz no otorga el color. O por ejemplo, el cerebro no es la que crea el color con la observación de la realidad con la retina y el patrón de respuesta neuronal es la que produce el color. No, el color dice Cantor que es una propiedad inherente al objeto. Aquí está haciendo una clara alusión a un realismo ontológico. Las propiedades de las cosas son independientes de nuestra percepción de la realidad. Nosotros podemos interpretar las cosas, ¿vale? Pero las cosas son como... No hay una cosa que dependa de nuestra interpretación para ser la cosa, para existir. Esto es muy importante porque así eliminamos muchos relativismos vacíos. Muchos relativismos donde no toca, porque hay fenómenos que son discutibles, que existen y que se dan de una manera. Además, también comenta al final, como ha dicho antes Alan, que una misma conducta es valorada diferente según el contexto internacional. En este sentido, la función de respuesta sí, la función de respuesta es distinta, o sea, no es lo misma siempre. Ese es siempre ante cualquier circunstancia. Entonces, una función de respuesta va a diferir según el momento. Por ejemplo, yo no voy a patear un balón aquí en mi casa igual que lo haría si la veo en una decoración en la universidad. Va a depender de las circunstancias. Y propone que hay 6 sistemas de reacción distintos. La de acción muscular, la de acción neuronal. La muscular coordina por los movimientos más vastos, más por ejemplo, el brazo, tal. La acción neuronal dice que es muy importante porque coordina la respuesta del organismo en sí, las respuestas musculares o de todo tipo en realidad. Y también la realiza y todo eso. Y la que permite que responda el organismo como. Luego está también la acción glandular, ese tipo de cosas. La acción receptora, por ejemplo, con las manos tenemos neuronas sensoriales que por ejemplo, al tocar un objeto, al tener contacto con un objeto, recibimos una estimulación. Si no tuviéramos, digamos, forma de recibir la estimulación, si no sintiéramos nada con la mano, no responderíamos ante el objeto de estimulación. La acción efectora, por ejemplo, que movamos el brazo para quitarlo de un fuego. También está la acción esquelética, que es la que permite, digamos, y da consistencia al organismo para poder realizar los movimientos o las acciones que requiera. La acción de los tendones, porque a veces tenemos que contraer los músculos, tenemos que mover ciertas partes del cuerpo y tal. Y la acción de la piel, que tiene la función de protegernos, digamos, de no absorber sustancias, sobre todo fluidos de fuera, por ejemplo. Imaginaos que nos cae agua y se nos mete en el corazón y eso impide que la sangre bombee bien, pues digamos. Pues la piel evita eso y además preserva la temperatura de tipo de cosas. Y por último, habla de una serie de factores, bueno, por penúltimo, habla de unos factores aislados que se relacionan con los organismos concretos. Y es que hay funciones discriminativas, atentivas y sensibles. La discriminativa es cada interacción del sistema de relación que es diferencial. No respondemos lo mismo ante distintas situaciones, como hemos dicho antes. Ante el mouse no responde igual que ante el teclado. Tienen precisiones distintas, tienen formas de presionar distintas, etc. Esto hace que correlacione con funciones específicas del objeto. Los objetos en sí, en este caso el ratón, tienen una función específica diferente a la del teclado. Luego está la acción atentiva, que es un cambio de respuesta en una función de estímulo a otra. Para explicarlo mejor. Esto sucede cuando tú, por ejemplo, si tú respondes ante este test, por ejemplo, ves que hay una serie de figuras geométricas que se van sumando y dan 45. ¿Qué ocurre?
al ver que hay un objeto diferente, estamos ya ante una función discriminativa, vamos a hacer una respuesta diferencial. Pero ahora es cuando entra en juego la respuesta. Cuando sumamos esto, no damos 45 como antes. Ahí da lugar una acción atentiva. Y es que hay un cambio en la respuesta. Porque ha habido un cambio pues, en el momento, en la interacción y todo eso. Y ahora respondemos 23. Es diferente. Ha cambiado la respuesta. Y luego está la acción sensible. Que son los efectos que hay sobre el organismo. Por ejemplo, podemos sentir tensión ante una atmósfera de terror, ante una música, o excitación ante algo que nos gusta mucho, ante nuestra pareja, lo que sea. Y por último, aquí lo he hecho un poco tocho, la verdad, pero me ha parecido muy interesante, así que lo quería comentar así. Y es que los factores de acción son abstracciones. Por ejemplo, campo, estímulo, no se refiere a algo concreto, sino que se abstrae para describir y comprender la interconducta. Esta interconducta es un acto unitario, no podemos, digamos, las parcelas o el segmento interconductual no explica la realidad. La realidad en sí es un acto unitario, es un análisis molar de la interconducta, que se realiza mediante la inferencia de este análisis molecular con el campo interconductual. Si voy muy rápido, ¿entendéis algo? Me lo preguntáis, por favor. El comportamiento psicológico también dice Cantor que no se reduce a la mera actividad muscular, respuestas psicológicas, o actividades neuronales, reduccionismo biológico. No hay que caer en estos tipos de reducción. La acción muscular propiamente dicha no es nada más del otro mundo. Tiene que haber algún tipo de condicionamiento para que hablamos de comportamiento psicológico. Y esto es porque lo psicológico dice Cantor que no es una composición de las partes, sino que esta es una composición sino que esta es una composición que forma un nuevo sistema con propiedades diferentes a las partes. Cuando las partes se unen, por ejemplo la parte biológica y social, no crea una parte biológica y una parte social por separado, sino que crea una, ¿tá? Y es lo que denominamos sistema psicológico, donde se incluyen estos elementos biológicos, sociales, y esto es el propio nivel psicológico. Y esto es lo que para el materialismo sistémico llama emergencia. Y es que la fusión de distintos niveles biológico y social forma un nuevo nivel emergente. Los sistemas de reacción, esto que he dicho ahora pues, es de Cantor, ¿vale? Pero lo quería añadir porque es interesante en este punto del que hablaba él, para que veamos, digamos, una continuidad de su pensamiento. Luego también, los sistemas de reacción no tienen partes componentes que resalten más que otras. Por ejemplo, la actividad neuronal no es más importante que las contingencias de reforzamiento. Entonces tenemos una falsa dicotomía. Tienen la misma importancia. Pero en algunos segmentos conductuales es verdad que hay algunos componentes más interesantes. Por ejemplo, la secreción salival. Es importante ver la respuesta fisiológica de salivación que la respuesta galvánica de la piel, porque estamos estudiando una cosa. Y es importante que cuando se abstrae para realizar una interpretación hay que tener cuidado con sobresimplificar lo que estamos explicando. Esto ocurre mucho en el lógico, por poner un ejemplo. Cuando se estudia, por ejemplo, sobre la vista, pues el reduccionismo, se tiende a separar los nervios ópticos, la retina, la corteza visual, como separados de estos sistemas de reacción. Como, y digo como porque no es así, si fuera una mera respuesta fisiológica, pero hay más componentes en juego, existe el condicionamiento, como sería, por ejemplo, la luz, que es el medio de contacto, la existencia del objeto visto en sí, la existencia material y sus propiedades, que todo configura la respuesta psicológica. Y hasta aquí la presentación. ¿Qué os ha Gracias. parecido? Nada. Muy buena, sí. En el artículo de Parrot decía que sobre este tema, el último que mencionabas, entre la relación y psicología y fisiología, dice que el libro ese que citó es muy interesante para las personas interesadas. Problemas de psicología fisiológica se llama. Yo no lo conseguí, pero estaría interesante a ver si se consigue. Se podría mirar, sí.